Queridos amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Platiquemos. Gracias por siempre estar al pendiente de su televisor semana tras semana. Gracias a los que nos visualizan en los canales de televisión Juan José y así también a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Valerio, y damos inicio nuevamente a este tema de las emociones. Valerio, si nos comentas nuevamente. Sí, Juan José, bien. La semana pasada empezamos a platicar sobre las emociones y nuestros sentimientos y creo que estuvimos recalcando mucho que una emoción es algo muy intenso, pero es menos duradero que un sentimiento, ¿verdad? Pero a menudo, Juan José, confundimos estas dos expresiones. Confundimos la emoción por un sentimiento o le decimos sentimiento a una emoción, o bien le decimos emoción realmente a un sentimiento. A veces tendemos a usarlo de la manera incorrecta, pero en realidad las emociones son aquellos episodios que nosotros vivimos que son muy intensos, como el enojo, lo platicábamos la semana pasada. El enojo es una de las emociones que platicamos y hablábamos de Caín y Abel. Dios le decía a Caín, mira, estás a punto de tomar una decisión. El enojo es una emoción, pero puede convertirse en un sentimiento. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros no obedecemos las instrucciones de Jesús, Jesús decía que está bien enojarnos, pero Él decía, no dejen que pase el día de hoy, no dejen que el sol se oculte sin que ustedes se hayan arreglado. Entonces, Jesús nos dice que no dejemos pasar esa emoción al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, porque se vuelve ya no, en ese caso, un enojo que pasa de una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes, ya no es una emoción, ya se convierte en un sentimiento, y el cual ya es un sentimiento de odio, de rencor, de envidia y tantas cosas. Y al final, lo que hizo Caín, no pudo controlar el enojo y llegó a asesinar a su hermano Abel. ¿Cómo empezó? Por un simple enojo. Ahora bien, vamos a platicar, Juan José, acerca de cómo pues controlar ese enojo. Puedes leer nuestro texto, Juan José. Santiago 1:19 dice de esta manera: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Muy bien, creo que es bien claro, Juan José. La palabra de Dios siempre nos da instrucciones cómo tenemos que conducirnos. El enojo no es algo que nosotros planeamos, no decimos, el martes me voy a enojar o el domingo voy a estar feliz. No, sino que nos enfrentamos ante estas emociones repentinamente. Ahora bien, entonces la palabra de Dios nos da las pautas necesarias que tenemos que seguir en cuanto al enojo, porque dice, amados hermanos, todos tienen que ser rápidos para escuchar. Entonces el primer punto que nosotros tenemos que hacer al enfrentarnos ante esta emoción del enojo es que nosotros tenemos que ser prontos para oír, escuchar. Y Juan José, creo que es una de las cosas que más obviamos, ¿verdad? Y creo que, Valerio, hablar en cuanto a las emociones creo que es un tema muy amplio. Y también creo que las emociones, tal como lo mencionabas, son momentáneos, pero son momentos que tienen gran poder en nosotros. No solo gran poder, sino que también nos pueden dominar en gran manera. Pero la cuestión también, Valerio, también es recordar que también Dios nos ha dejado instrucciones, pasos a seguir de cómo podemos dominar, de cómo podemos ser mejores personas y no dejar que nuestras emociones nos dominen. Exacto. Es que lo que mencionabas puntualmente, Dios nos ha dado instrucciones que seguir en su palabra. Entonces, una de las instrucciones es prontos para oír, escuchar. Y realmente, Juan José, cuando hablamos de escuchar, le comentaba a los hermanos en la iglesia, decía, escuchar, cuando estamos en un entorno de congregación, estamos en un salón de clases, es muy fácil escuchar, prestar atención, pero
si hablamos del enojo es algo muy complicado. Cuando miramos escuchar pareciera algo muy pasivo, pero en este contexto del enojo no es nada pasivo, es algo más activo de lo que nosotros podamos imaginar, porque se trata en ese momento cuando uno tiene que escuchar, tiene que estar fresco, podríamos decir, tiene que guardar la calma en ese momento, pero el hecho de escuchar en ese momento requiere mucha paciencia, requiere tolerancia, interpretación e humildad. También humildad, necesitamos la humildad en ese momento. Entonces, el acto de escuchar requiere paciencia, tolerancia, interpretación y el control de mi humildad, porque tendemos a decir con José, queremos tener la razón. Todos queremos tener la razón. La otra parte que está provocando la ira quiere tener la razón. Y yo como la persona afectada, por decirlo así, también quiero tener la razón. Y muchas veces obviamos esta parte. Empezamos a hablar antes de escuchar. Y lo cual es posible y es una práctica que hacemos, creo que frecuentemente con José, que cuando nos enojamos lo primero que hacemos es también responder a las ofensas, responder a lo que nos hicieron y empezamos a decir muchas cosas. Y entonces que Santiago nos dice, sean prontos, estén atentos. Oigan lo que yo les digo, les dice Santiago a los hermanos, estén prontos para oír y tardos para hablar, pero también dice al final tardos para enojarse. Entonces hay un proceso. ¿Está bien enojarme? Sí, no es pecado enojarnos. El pecado es expresar ese enojo de manera incorrecta. El pecado es dejar que ese enojo, que es una emoción, se convierta en un sentimiento. El pecado es dejar que ese enojo pase a meses, a semanas. Entonces ya no es solo ya no solo es una emoción, sino que es un sentimiento. Entonces, todos los días con José estamos inmersos en las emociones. Sí, y algo, Valerio, importante mencionar, que muchas veces, esta característica, Valerio, de escuchar, podemos tal vez resaltar que en algunas personas sí ya lo traen, porque yo creo que más de alguna vez nos hemos topado con una persona que es muy, pero muy bueno para escucharse, y es realmente muchas veces, tal vez para nosotros las personas que sí somos algo tal vez rápidos en enojarse, podemos realmente aprender de estas personas, que algunas personas son lentos tal vez para enojarse, pero tampoco es algo imposible de cultivar tal vez esta característica en nosotros, en aprender a escuchar. Y un gran ejemplo, creo que nuestro ejemplo siempre debe de ser nuestro Maestro Jesús. Se me viene la idea o la historia de que cuando Jesús andaba por Jerusalén, no sé, con la mujer adúltera, yo creo que los sacerdotes le trajeron la mujer. Cuando leemos esa historia, tal vez no podemos ver bien el episodio, pero yo me imagino que los sacerdotes venían a provocar a Jesús. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Escuchó primero, analizó cómo era el caso. Yo creo que los sacerdotes solo querían provocar a Jesús, que tal vez expresara de alguna manera algún tipo de expresión de enojo, o que iba a gritar. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Creo que ya sabemos cómo pasó la historia, y nuestro ejemplo es eso, de seguir los pasos de Jesús. Si Él lo hizo, ese es el paso que debemos de seguir hoy en día, de escuchar. Exactamente, lo que Jesús hizo es prestar atención. Dicen algunos que Él se puso a escribir en el suelo, pero estaba escuchando que realmente estaba escuchando el contexto, que los tenía tan airados a estas personas, que los había provocado tanto. Y entonces Él tenía la autoridad de ir y apedrear a esa mujer, pero sin embargo Él tuvo paciencia en ese momento. Fue paciente, y es lo que nos indica Santiago. Sean pacientes, o sea, sean prontos para oír. Esto quiere decir, yo tengo que, para prestar atención en un momento de enojo, requiere paciencia con José.
porque lo que rápidamente tendemos a hacer es hablar y responder de la misma manera. Entonces necesitamos ser pacientes y tolerantes, y la tolerancia, el fruto del Espíritu, menciona Gálatas 5:22, que es un espíritu de amor, bondad, paz, benignidad, bondad. También habla de templanza, habla de paciencia. Y cuando habla de esto se refiere al fruto del Espíritu que habita en mí. Cuando yo fui engendrado de nuevo, cuando yo fui hecho una nueva criatura, cuando yo nací de nuevo, Dios depositó estos frutos en mí. El ser paciente, el ser tolerante, dice templanza. La templanza es una práctica que realizan las personas que trabajan con metales. Cuando tienen que manipular un metal, digamos, un metal que por lo regular viene recto y quieren hacer una curva, lo tiran en un horno de fuego y este metal también queda como fuego, pues queda rojo del calor, y entonces lo sacan y empiezan a templarlo, lo tiran en un balde de agua y le dan Fortman y lo tiran ahí, soporta esas temperaturas. Entonces lo que Dios nos dice es de que nosotros seamos tolerantes, o sea, tener esa templanza ante la situación, que sea tan caliente y de repente nos tiran en un balde de agua fría. Entonces tenemos que aprender a controlarnos, interpretar la situación y mantener el control de mi humildad. Y la humildad, Pablo decía a los romanos, si no mal recuerdo, que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debería tener. Yo sé quién soy en Dios. Por lo regular, cuando hablamos del enojo, casi siempre, Juan José, se trata de mí. O sea, es algo que me afecta a mí, que afecta a mi nombre, que afecta a mi posición, algo así. Entonces nosotros siempre pretendemos como que defender nuestra reputación, defender mi nombre, defender quién soy, pero mantener el control de mi humildad. Yo sé quién soy, pero en ese momento tengo que ser humilde. Yo sé quién soy. La persona está diciendo algo más. Puede ser que está diciendo más de lo que debería de ser o menos de lo que debería de ser, pero yo sé quién soy, entonces soy humilde. Estoy en ese punto neutro. En ese momento tengo que mantenerme en esa posición. Y precisamente con José, bueno, les comenté un ratito, ahora un pequeño accidente que tuve, ¿verdad? Yo me puse a pensar cuando venía de regreso y qué cosas, ¿no? Estudiando esto y me pasa aquello. Un carro me topa y me tira contra otro carro. ¿Qué hubiera hecho otra persona que no tiene a Dios? Y yo también podía hacer eso. Yo había puesto mi pie de vías para rebasar el carro, pero el carro vino a toparme y me tira contra otro carro. ¿Qué hubiera hecho otra persona? Seguramente si hubiera bajado, hubiera empezado a alegar, yo también podía reaccionar de la siguiente manera. Pero ¿qué si esa persona venía tomada o venía bajo efectos de alguna droga? Armaba un escenario, pero terrible, con José. Podía armar un escenario fuerte. Y uno muchas veces, yo sí me molesté en ese momento. Se estaba pidiendo mi vía, había dónde rebasar. Y era una línea continua, pues podía rebasar. Pero este carro me tira. Podía bajarme, alegarle, pero ¿quién lo motivó a hacer? ¿Quién motivó a hacerlo de esa manera? Entonces tenemos que ser pacientes. Porque si yo hubiera bajado en ese momento, empezaba a gritarle, decirle muchas cosas, yo bien hubiera podido quitarle dinero, tener la razón ante la autoridad, todo, pero ¿qué con la escena que se armó? ¿Qué con el testimonio que armé? Entonces, somos cartas abiertas ante la gente nos mira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en controlar nuestras emociones. Al final, mañana voy al taller a arreglar ciertas cositas, puede que pierda un poco de dinero, pero con la conciencia limpia. Entonces con José tenemos que ser pacientes, tolerantes. Veces, exacto, tolerantes, ponernos en el zapato de la otra persona, ¿verdad? Y algo, Valerio, que mencionabas es que
Uno en medio del enojo debe de saber quién es, de no olvidar su identidad. Jesús creo que daba mucho tal vez de qué hablar ante los sacerdotes, pero él sabía quién era, no perdía el control. Tal vez él lo señalaban, tal vez lo criticaban, pero él nunca perdía el control, tampoco ignoraba lo que le decían, pero siempre escuchaba, pero también sabía quién era y creo que no tenía que dar explicaciones tal como mencionabas. Él, claro, tal vez tenía el derecho, tal vez de hacerles callar, pero no, tal vez no miraba que era necesario. Y ese es nuestro mayor ejemplo de no perder nuestra identidad en medio de un enojo. Así es con José y pues seguimos con lo que nos dice Santiago. Santiago nos dice, ustedes deben estar listos para escuchar o rápidos para escuchar, rápidos para oír, pero deben ser lentos para hablar. Entonces deben ser lentos. Aquí habla de un proceso. Entonces, habla de un proceso. Entonces nosotros tenemos que procesar. ¿Cómo procesarme ante un enojo? Porque en la mayoría de casos, cuando nos enfrentamos ante una situación de enojo, de alterarnos, es algo que nos exige una respuesta inmediata, José. A veces no tenemos tiempo para, lo voy a pensar, a ver qué digo. No, tenemos que reaccionar en el momento. Y esto me trae a mente los soldados. Son personas, si algún joven en este tiempo decide ser soldado, no va al ejército y le dice, quiero ser soldado, y al día siguiente ya le dan las armas. No, le dan el uniforme. No, tiene que pasar por una serie de entrenamientos, de capacitaciones. Lo tienen que preparar físicamente, mentalmente, emocionalmente. Tiene que estar preparado para, después de pasar toda la serie de entrenamientos, ya lo nombran como soldado. Y también nosotros, Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que ser como un buen soldado de Dios, entonces que lucha bien. Entonces yo, Juan José, tengo que llenarme de la palabra de Dios de antemano. Tengo que llenarme. Jesús le decía a Pedro, lo que estoy haciendo ahora, Pedro, no lo entiendes en este momento, pero lo vas a entender después. Y yo sé que te ha pasado, a veces estamos leyendo la Biblia y no entendemos algo, pero en la vida práctica nos pasa algo y ese texto que no entendíamos cobra vida. Significaba esto, significaba aquello. Entonces nos cae el 20, dirían los mexicanos, entendemos, nos prenden la luz y ahí José, nosotros tenemos que prepararnos de antemano. ¿Cómo? Alimentando nuestras vidas, despojándonos de todas las cosas malas. La palabra de Dios es un espejo que nos va señalando qué está mal en mi vida, qué tengo que corregir, qué tengo que despojarme, dice el verso 21. Por eso despójense de toda suciedad y de toda maldad que tanto abunda. De esa manera podrían recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. Entonces, Juan José, la palabra de Dios me va capacitando. Me voy llenando de la palabra de Dios. Soy un soldado que se está capacitando, que se está entrenando, que se está alistando porque estamos en una guerra espiritual. Y no estamos en nuestro terreno, estamos en terreno contrario, en el campo contrario. Y aquí nos bombardean. Entonces, como buen soldado, tenemos que estar siempre listos para poder responder a las emociones. Yo me lleno de la palabra de Dios, me pasa alguna situación, la palabra de Dios me va a decir qué hacer, cómo actuar. De ahí dice el verso más adelante, sigue la lectura, dice, pongan en práctica la palabra de Dios. No solamente sean oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Sí, y Valerio, procesar, cuando hablamos de esta pequeña palabra, creo que es una reacción inmediata. Creo que tal vez muchas veces a lo que mencionabas, cuando leemos la palabra de Dios, realmente es un espejo para nosotros. Nos empieza a decir qué estamos haciendo bien o dónde estamos fallando. Y cuando hablamos del enojo, yo creo que la palabra de Dios también es más que un espejo para nosotros en cuanto al enojo. Y cuando hablamos de una reacción inmediata, yo creo que en este mismo verso, el Santiago 1:20 nos dice de esta manera, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.
Y lo que nosotros anhelamos aquí también es ser rectos, tal vez ser hombres de bien, personas de bien. Y cuando leemos esto, nuestra reacción inmediata es eso, lo que acabamos de mencionar hace un ratito, que es escuchar. Y ahí procesamos y reaccionamos. Nuestra reacción inmediata es escuchar. Bueno, procesemos cuál es el asunto, por qué está sucediendo eso. Y poco a poco esto es lo que debemos de cultivar en cada uno de nosotros, que es eso de realmente lo que mencionabas, reflejar, poner en práctica la palabra de Dios. Y cuando nos damos cuenta que el verso 20 nos dice que el enojo no produce esa rectitud que Dios desea en nosotros. Y cuando luego Santiago vuelve a mencionar que debemos de poner en práctica, yo creo que tal vez haciendo esta pequeña acción, tal vez en un pequeño asunto de que si somos de esas personas que nos gusta responder, cuando leemos esto, tal vez cuando nos damos un freno, yo creo que ya estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, porque ya nos estamos poniendo un alto a nosotros mismos, porque ya estamos poniendo la palabra de Dios en práctica y más si se trata de nuestras emociones. Así es, Juan José. Entonces, terminamos diciendo, las acciones exteriores reflejan el cambio interior de la persona. Entonces, las acciones que yo manifiesto solo expresan quién realmente soy, porque soy lo que yo hablo. Yo soy lo que hago, lo que hablo y hago. Realmente mis palabras, Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo reacciono? Llenémonos de la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios para realmente reflejar a Cristo. Como Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Queridos amigos, vamos a continuar platicando del enojo, de cómo manejar esta situación. La próxima semana, si Dios nos permite la vida, seguiremos hablando acerca de esto y continuaremos cómo actuar en un episodio de enojo, cómo actuar ante una circunstancia, y también estaremos hablando en sí de que el enojo no es un pecado, es una emoción. Sí, Dios lo puso en nosotros por algo, pero tenemos que expresarlo de la manera correcta. Queridos amigos, gracias por llegar hasta aquí. Agradecemos siempre su sintonía. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Si aún no lo has hecho, te invitamos a seguirnos en Platiquemos GTV. Puedes encontrarnos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Pueden seguirnos en esas redes sociales, en Facebook y en YouTube. Pueden encontrar todos los episodios que compartimos en televisión. Pueden repetir, pausar, apuntar los puntos importantes que Dios te habla a través de estos programas. Así también agradecemos a nuestros amigos de Café Entre Volcanes aquí en Cerro de Oro por regalarnos el espacio, el estar en sus instalaciones. Así que también pueden visitarlos a ellos, a degustar una deliciosa pizza y un buen café cerca de la playa pública de Cerro de Oro. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.